Y ya estamos acá con nuestros amigos, los psicólogos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi querido Mauricio? Hoy día vamos a hablar de la esquizofrenia. Lo habíamos dejado pendiente desde hace varias semanas, ¿no es cierto? Hay un dicho muy popular, muy arraigado, sobre todo en las generaciones de nuestros padres. Oye, que soy esquizofrénico. O que esquizofrénica esta persona. ¿De acuerdo o no? Sí. Ya no se usa tanto, pero en la época de nuestros papás se usaba bastante, ¿no? Oye, que soy esquizofrénico y todo eso. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es la esquizofrenia, Sergio, como para empezar a hablar desde abajo el tema? Buen punto, mira. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, porque como hay tantas ideas al respecto, dentro inclusive de nuestro mismo campo y de la psiquiatría y de la neurología también, no todas las definiciones van a ser iguales. Pero hay dos que son importantes para esta cuestión. Una que es la más lógica, que es el quiebre con la realidad. La esquizofrenia implica otro fenómeno que ya empezamos con palabras raras, psicosis, que es un quiebre con la realidad. Entonces, una de las afirmaciones respecto a la esquizofrenia es que en algún grado tú tienes un quiebre con el entorno. Tú pierdes el juicio de realidad. La segunda, que es más relacionada con la palabra, esquizofrenia, de Eugen Bleuler. Bleuler era el profe de Freud. ¿Ya? Y quedó mucho menos famoso, igual que otro profe de Freud, que era Charcot. Llegaron a hacer nada, es como que, no sé, que viniera el Bad Bunny y que hubiese basado en Tito el Bambino y en el otro, ¿cómo se llama? El bien famoso, el padre de todo, Daddy Yankee, y hubiesen quedado pasado la historia y el otro quedó. Bueno, Bleuler, que era un muy buen psiquiatra, que basó también los estudios de transcultural, hablaba de la esquizofrenia o la mente dividida. Entonces, ¿de qué se habla? De que en el fondo existen procesos mentales que están escindidos. Ahora, el problema de eso, ahí me acordé de otra cosa. Kraepelin, que era otro autor, hablaba de la demencia precoz. En el fondo, mira, voy a resumir porque ahí ya me enredé. Tiene que ver con un quiebre de realidad, pero después autores posteriores tratan de darle otra connotación. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es la esquizofrenia, nadie me ha preguntado, pero lo va a hacer igual. Para mí es la demencia precoz, que creo que es el concepto que ocupaba Kraepelin antes de Bleuler. La esquizofrenia tiene mucho que ver con la demencia, pero en adultos jóvenes. Entonces, la psiquiatría actual, o no tan actual, le ha dado importancia un poco a la alucinación, a los delirios, a la pelada de cable, entre comillas, y le ha dado menor importancia a los síntomas de deterioro cognitivo, que los vemos tanto en las personas jóvenes con esquizofrenia, tanto como en el adulto mayor, muy mayor, cuando tiene algunas demencias. Entonces, para facilitar el análisis de las personas, al menos a mi humilde punto de vista, yo veo que son edades distintas donde se presenta un tipo de demencia. Y por eso también es tan importante la desorganización que tiene un paciente con esquizofrenia, como que pierde la lógica del lenguaje, pierde la atención, pierde la emoción, y que quizás eso es mucho más importante que tú estés escuchando voces, que es como lo que uno típicamente asocia a este tipo de cosas, claro. O que vea cosas, que es muy poco común en esquizofrenia, lo hay, pero es menos común. Es mucho más grave la destrucción de una persona, de la personalidad de un individuo joven. Normalmente estas cosas parten, cuando uno ve en clínica, igual que tú, Mauro, tú ves a un joven de 20 años que se pierde la organización de la realidad, que se desordena. Normalmente las mujeres no pasan los 30 años, son jóvenes, son extremadamente jóvenes en general. Normalmente, de hecho, el más viejito que he visto, con primer brote, ya podemos hablar de eso, tuvo 23 años. Son muy, muy jóvenes. Ahora hay un subtipo, después podemos hablar de que tienen que ver con drogas. Hay gente que no tiene esquizofrenia, pero que se metió muchas cosas en el cuerpo y que parece igual una cosa que el resto va a poder asociarlo a aquello. Eso a grandes rasgos. Siguiendo con la misma línea de argumento, por los estudios científicos, los gringos se dedican a esto y estudian bastante. Va en aproximadamente entre la gente se está preguntando, digamos, Claro. ¿cuándo puedo yo gatillar una esquizofrenia? En general, entre los 16, o sea, Sí. terminando, comillas, supuestamente la adolescencia, que termina como a los 17, 18, algunos no terminan nunca, hasta los 30 años. Ahí está más o menos el rango de un porcentaje importantísimo de personas que desarrollan la esquizofrenia. Segundo, decir que hay al menos 5 tipos.
con el DSM-4. Hay 5 tipos de esquizofrenia. Desde mi punto de vista, la más complicada, por decirlo de alguna manera, la más compleja, es la con la delirio paranoide y los meseánicos. Esos son 2 tipos de esquizofrenia. Si bien es cierto, está la emoción siempre involucrada, siempre la razón, tú sabes más que yo de eso, hay ciertas zonas del cerebro que están mucho más comprometidas con una persona con esquizofrenia, ciertas zonas que tú podrás complementarlo mejor que yo. Otra cosa que se pregunta la gente, me preguntaba yo y por eso también lo estudié, ¿cuánto influye la herencia? Y fíjate que la herencia influye, pero no tanto como la gente cree. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un hijo de una persona esquizofrénica nazca esquizofrénico es relativamente baja para lo que la gente cree. O sea, no es necesariamente vas a tener un hijo. Incluso si ambos padres fuesen esquizofrénicos, no garantiza que tú vas a ser esquizofrénico, pero sí aumenta significativamente. Dicho en simple, la probabilidad de que tú tengas un pariente cercano, primer pariente o muy cercano, desarrollar la esquizofrenia es 10 veces más alta que no teniendo ningún pariente con rasgos esquizofrénicos. O sea, podrías igual tener un hijo esquizofrénico sin tener padre, madre y abuelo con esquizofrenia, podría ser, pero la probabilidad es muy baja. Y la probabilidad aumenta significativamente alrededor del 50% si ambos padres tienen esquizofrenia o un familiar directo lo tiene. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un componente hereditario, pero no es el 100% hereditario. Y ahí es donde entra el tema que tú lo insinuaste y desarrollalo, el tema, por ejemplo, de las drogas. Pero no solamente las drogas, sino para complementar, es decir, tú podrías con condiciones adversas en la educación, en el maltrato, en el castigo, en el ambiente, y todavía estoy sacando las drogas afuera, desarrollar una esquizofrenia sin tener rasgos hereditarios. O sea, podrías adquirirla. Y eso me parece extraordinariamente interesante. O sea, tú podrías volver a una persona, dicho así en lenguaje bien cotidiano, tú podrías volver a una persona loca o esquizofrénica, que es lo que entendemos por loca en la palabra más normal. Entonces me parece que es un tema interesante. Medio ambiente, herencia, como se da en la mayoría de los casos de trastornos de personalidad o casos de psicosis o bipolaridad, por ejemplo, que el porcentaje es mayor que en la herencia. ¿Produce este desorden tan grande que pierde la noción de la realidad? ¿Cómo llega a ese extremo? Mira, veámoslo desde lo físico hasta lo más mental. Desde lo físico tiene una serie de anomalías, como tú planteabas. Pero en simple, mira, piensa que las neuronas tendrían que ir así. Es como raíces de un árbol. Cuando tú ves alguna de las capas de la corteza y las ves en microscopio, bueno, la gente que va a tener esquizofrenia tiene algunas conexiones que van hacia allá y otras conexiones que van hacia acá. Es como que te creciera un diente hacia adentro, para ponerlo en simple. Entonces tú ya ves alteraciones histológicas, alteraciones chiquititas, que hablan de que esta conexión está diferente. Ahora, sabemos de que hay unos genes que están alterados, que tienen que ver con el lenguaje. Y por eso se ha visto de que hay como un 1% en cualquier parte de la humanidad, en cualquier parte de la historia, que tiene esquizofrenia. Es súper curioso eso. Los genes de la COMT, de la catecol o metiltransferasa. ¡Oh, la logré decir! ¡Oh, dale, paralelepípedo! Pasa palabra. Sí, la COMT. La COMT es uno de los genes alterados. Entonces, bueno, sabemos eso. Ahora ya, desde lo estructural también un poquito, para no ir en la lata, pero cerebralmente sí, hay cosas raras. Por ejemplo, el lóbulo frontal está funcionando mal. Unas estructuras temporales que están arriba de las orejas que te sirven para oír y para tener memoria y para expresar emociones. Otra zona que se llama el tálamo, que es como la recepción del cerebro, que es un huevo que está en el centro del cerebro que recibe las cosas. Y también una zona muy poco estudiada, menos estudiada, que es el cerebelo, que también está alterada en autismo y una pila de cosas. Bueno, lo entretenido es que cuando uno hace observaciones reales de electroencefalogramas, mapeo cerebral y toda esta cuestión, si tú lo ves al tiro, se nota que hay una disminución de la actividad cortical, notoria.
Y si tú tratas de levantar eso, se organiza mejor el pensamiento. Bueno, entonces físicamente hay algo distinto. ¿Y por qué a los 18, 20 años por ahí? Igual como a la gente le crece pelo y le cambia la voz a los 12, y como a los 18 vamos a llamar que un adulto físicamente, la estructura, el cerebro también va cambiando por señales endocrinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más o menos entre los 18 y los 25 años está la poda neuronal. Y la poda neuronal termina mal en los casos de las personas que van a experimentar esquizofrenia. Las conexiones funcionan mal, de todas estas zonas interconectadas. Entonces, parece ser de que hay una alteración neurológica. Esta alteración neurológica, que tiene muchas causas, se va a manifestar sí o sí cuando terminas la pubertad, porque ahí termina la conexión, particularmente estas áreas frontales, con atrás, adelante, etc. Y que a nivel psicológico va a tener el principal síntoma, que es la desorganización de la realidad que estamos hablando, y que los psiquiatras le han llamado, han cortado este popurrí, esta ensalada, esta enchilada, y van a cortarla en tanto con síntomas positivos como síntomas negativos. ¿Qué son los síntomas positivos? Todas las cosas que no deberían estar en tu habla. Por ejemplo, que yo me ponga a hablar ahora con el elefante blanco. Oh, está lindo el elefante, oye, el elefante me está hablando. O peor, que es más clásico, yo sé que usted en la cámara me está hablando porque esa cámara que está ahí realmente me está haciendo referencia a mí. O que la radio me haga referencia a mí. ¿Ya? Ideas de referencia. Esos son los síntomas positivos, las cosas que claramente parecen como excesivas, que no el resto no percibe, no ve, no escucha. Y los negativos, que la gente, por ejemplo, con esquizofrenia se queda así. Anedonia, abulia, apatía, como que están apagados, sustraídos. Entonces, tú tienes tanto esos positivos, tanto esos negativos. Tanto como que la persona escucha cosas, tanto como que la persona se distrae, no experimenta emociones, está como planito. Entonces, es súper complejo. Ahora, ¿por qué la gente genera estos delirios? Porque parece ser que se está destruyendo el sistema operativo. Y es el último intento de la mente de encontrar coherencia en la medida que las neuronas empiezan a funcionar mal y pierdo coherencia respecto a la realidad externa. Entonces, por eso yo lo asocio tanto, o las personas deberían verlo mucho más cercano, porque todos finalmente vamos a tener alguno de esos síntomas si llegamos a extremadamente viejitos. Si nosotros presentamos demencia, también en algún momento vamos a presentar delirio, vamos a presentar esta apatía. Entonces, no lo vean como algo tan ajeno, porque alguien dice esta cuestión de ser como, ¿para quién? Para el 1% de las personas que lo ven. De cierta manera lo vemos un poquito en el adulto mayor, solamente con otro nombre y con otra expresión. Sí, claro. De hecho, vemos que los cerebros esquizofrénicos se envejecen más rápido. Ahora, respecto a las drogas, tema muy interesante siempre, hay dos cosas que los papás y los abuelitos podrían ver que no son esquizofrenias, que se parecen mucho. Tres. El primero, muchos pases. No saben a qué me refiero con pase, ¿verdad? No es el pase-gol. El pase es la manera menos elegante de la calle, es decir, de un quietazo. Un quietazo es una aspiración. Pensé que era coca, un pase, una... También es un pase. Bueno, sí, vamos a hacer dos pases. Vamos a hacer el pase quieta y el pase coca. El pase quieta, con Tusi, que es esta sustancia de color Nesquik, digamos, rosadito, hay psicosis ketamínicas. Son muy poco comunes. Entonces, cuando la persona deja la ketamina, tiene como experiencias paranormales y raras, y siente que lo están persiguiendo, que hay un fantasma por acá, y tú los notas así. Poco común. Pues si la persona estuviera muy intoxicada, podría pasar. Con coca también. Ahí el proceso es un poquito más asociado, se parecen mucho, el mecanismo químico neurotransmisor distinto, es perseguirse. Los pacos vienen, me van a pillar, están pillando que... Él me está mirando y justo sabe que tengo aquí mi dosis. Se ha descubierto que la cocaína, de hecho el modelo inicial de esquizofrenia se basa en cocaína, tanto como la ketamina, pueden generar síntomas psicóticos. Y una persona erradamente podría decir, esta persona se rayó. Lo mismo con marihuana, pero menos habitual. Sí. Tuve la maravillosa experiencia profesional de estar de 2 años haciendo una práctica en el hospital psiquiátrico aquí en Santiago. Y pude conocer casos extremadamente interesantes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista profesional nuestro, ¿no? Recuerdo varios casos, no lo voy a contar todo, pero había distintos tipos de personas, distintos tipos de rasgos. Y lo que me llamaba la atención a mí era una señora, que la tengo grabada en mi mente, donde tenía... a veces era imposible conversar con esa persona, pero de repente
De repente ibas al otro día o a la semana y tú podías tener una conversación absolutamente coherente con ella. No sé si absolutamente, no sé si 100% coherente. Tema que me parecía interesante, o sea, no 100% una persona esquizofrénica, en el caso que te estoy relatando, otros sí, eran 24, 365 días esquizofrénicos. Y esas personas, cuando están internadas en un hospital psiquiátrico, de repente sí tenían juicio de realidad. Y cuando esa persona tenía juicio de realidad y lograba darse cuenta de las situaciones que estaba, donde estaba, era realmente dramático. Otro caso que me tocó conocer, que había una persona internada que estaba internada porque no se podía ir, porque nadie la reclamaba, no la podían expulsar. Entonces se había, comillas, dado de alta y seguía viviendo en el hospital psiquiátrico. Yo no sé si eso se habrá solucionado, estoy hablando hace muchos años atrás. Me tocó conocer muchísimos casos muy interesantes. Los más que yo notaba severos, por decirlo de alguna manera, dentro de esta variedad de esquizofrenia, eran los delirios mesiánicos. Delirio mesiánico se llama esta persona que se cree, no sé, salvador del mundo, o se cree... Está muy lleno. Bueno, se creen Mesías o se creen todo eso que tiene que ver con, digamos, con lo místico, con lo religioso. Me acuerdo hace muchos años atrás, ni tanto, una persona con esos rasgos mesiánicos asesinó a un sacerdote aquí en la catedral de... Orias. ¿Ah? Rodrigo Orias. Rodrigo Que Orias. después se fue al psiquiátrico sur. Putaendo y quedó ya, hasta donde tengo entendido, remitió síntomas. Remitió Tenía una sí. psicosis bien grave, él no trataba. Pero después se fue a vivir al sur. ¿Te acuerdas? Sí, una Mira, vida no bien normal. tenía, mira qué buen aporte. Rodrigo Arias. Orias, sí. Ese caso está hablando de esto que estamos hablando de delirios Eso famoso que lo defendió mesiánicos. una jueza, además. Sí. Carmen Gloria Arroyo le tocó, estaba haciendo una pasantería. Ah, parece. sí. Le tocó. Claro. No Era una tenía historia idea. bien loca. Y- Era la encargada, estaba partiendo. ¿Sí? Y le dieron el caso, claro. Otra cosa que quiero, porque bueno, como estamos conversando del tema, fíjate que las personas esquizofrénicas son mucho menos violentas de lo que la gente cree. Mucha gente asocia esquizofrenia a personas violentas, a personas agresivas. Y en general no lo son. Sí los habían. Y dentro de esos que habían eran los que tenían, ya lo dije, delirio mesiánico, pero sobre todo el que tiene delirio de persecución. El que se gatilla a través de la droga, la marihuana también, cuando le dan la famosa pálida o entra en ese estado, o sea, alterado de conciencia. Otras drogas son peores. Ahora que está de moda esta droga, ¿cómo se llama? De los zombies. Fentanilo. Ahora quieren buscar otra vía de Fentanilo. absorción, de administración, entonces ahí Bueno, la cosa pone más fea. entonces estamos hablando ya de casos extremos. Pero las personas con delirio de persecución. Y lo último, no sé si lo último, pero para terminar, para darle el pase, es que mi tesis, tirémonos tesis, porque entonces se llama psicólogo esto. Y mi tesis es que todos tenemos algún grado, algún porcentaje, aunque sea pequeño, de esquizofrenia. Es decir, no creo que exista una persona con 100% de juicio de realidad. Ahora, que no se note o que seamos capaces de estar aquí conversando, yo debo tener algún grado de locura, digamos, en algún porcentaje, y todos los que estamos acá y todos los ciudadanos debemos tener algún grado así como de neurosis. El porcentaje es cuánto, y que no logra ser detectado o no logra ser percibido o logro llevar una vida funcional normal y puedo tener coherencia en el lenguaje y todo, pero pensamiento. Y lo último es que grandes esquizofrénicos han sido grandes aportes a la humanidad. No todo es blanco y negro, digamos. Y estoy pensando en grandes artistas. O sea, no me cabe ninguna duda que muchos grandes músicos, o principalmente pintores, tenían o tienen grados importantes de esquizofrenia. Y sin embargo logran compatibilizarlo con el arte y con eso, y logran hacer monstruos, comillas, del arte, grandes aportes a la humanidad. La droga te puede sacar de la realidad permanentemente. El fentanil
Mira, como ese tiene un potencial adictivo fantástico, perdón, que no suene mal, enorme, porque, bueno, es más potente que la morfina y los opiáceos te generan una adicción 100 muy grande. veces. 100 tremenda. veces. Más potente que la morfina. Y la morfina ya es muy potente. Sí. Es que los receptores opioides te hacen sentir muy bien y son muy celosos. Entonces, si te pones a jugar con ellos, claro, inmediatamente tú generas una modificación y por ende una rápida dependencia. Por eso los patólogos, todos los especialistas en anatomía también, todos le tienen terror a los opiáceos y al sobreconsumo de ellos. Dentro de ellos, tramadol, morfina, heroína, que son tradicionales. Me decía el otro día un doctor que se entiende que con 7, 8, 9 días de la utilización Te hace adicto. del fentanil te hace adicto. Totalmente. Una brutalidad. Sí. Totalidad. Por eso, bueno, son sustancias que van llegando. La vía de administración protege un poco a que esto no se desmadre tanto, porque como normalmente intravenosa, cuesta un poco más. En cambio, el tusi o la coca o la marihuana tienen una vía más fácil. El alcohol también. Cigarrillo. Entonces, también qué tan amigable, entre comillas, una sustancia para que tenga una población tan grande. Eso me lleva a varias cosas. Vamos primero a lo social. Quería finalizar con eso, pero ya. Tanto como personas con quiebre en la realidad, tendríamos sociedades con quiebre en la realidad. De hecho, si se fijan, ¿por qué las personas consumen drogas? Las personas consumen drogas para evadirse. Para disfrutar, pero para evadirse. Y entonces también habría sociedades que también tienen este quiebre de la realidad. Ujú. Y este quiebre de la realidad implicaría de que yo vivo más en el mundo imaginario y menos en lo que consensuadamente está allá. Tenemos el extremo, con todo respeto, Norcorea. Norcorea es una sociedad que se establece a sí misma, donde tiene una guerra eterna, orwelliana, contra el imperio. Quizás hasta cierto punto Cuba, con el respeto, fascinantes cubanos que he conocido, gente increíble. ¿Hasta qué punto nosotros no somos una sociedad esquizofrénica? No quiero ser redundante, pero durante 2 años vivimos una esquizofrenia social, po. ¿Hasta qué punto las sociedades no se encierran en cierta idea y no empiezan a transformar esa idea en el todo? Hasta hace poco tiempo, y quizás hasta el día de hoy, Chile tiene algunos elementos interesantes de esquizofrenia. Entre comillas, en el sentido del quiebre con la realidad, en el sentido de la rigidez, en el sentido de no poder observar la posición del otro. Ejemplo, ¿cuántas personas en Chile piensan que no pasó nada durante los años 73 al 90? ¿Y cuántas personas piensan que lo que pasó antes del 73, entre el 70 y el 73, no fue nada? O lo que pasó entre el 73 y el 90 como terrorismo, tampoco fue terrorismo. Tienes 2 visiones donde las personas desmerecen cualquier tipo de evento que va en contra de su expectativa. Y eso lo tenemos todos en cierta manera. Queremos ver una pura realidad. Ayer estuve haciendo un Instagram y había una persona que era pro-Palestina y me retó al final de la transmisión. ¿Por qué yo no decía los crímenes de Israel? Es válido que ella tenga una percepción. Pero el tema es, entonces, ¿solamente han muerto personas de Palestina? ¿O también han muerto gente de Israel? Yo soy un ignorante en el conflicto, pero sé que han perdido vidas humanas de personas jóvenes y no importa que sean 1 y 500 de otro lado. Han perdido vidas personas que no tenían por qué morir. Pero cada vez que nosotros tenemos una causa, queremos ver nuestro lado de la torta y desmerecemos el otro lado de la torta. Y lo mismo en las sociedades que quiebren con la realidad porque creen de que todo está bien funcionando y los individuos que no creen eso tienden a embotarse a través de un celular o embotarse a través de drogas. Durkheim no conocía los celulares, pero lo habría incluido entre los fenómenos anómicos seguramente. Por supuesto. Entonces, tanto como tenemos individuos que tienen quiebre con la realidad para ir a una organización interna, porque ya no se la pueden con la externa, entre comillas, yo creo que todas las sociedades en mayor o menor medida, tanto en Norcorea como Santiago de Chile o Washington, viven algún grado de esquizofrenia. Y insisto, los conflictos actuales nos muestran que la gente quiere ver solo su pedazo y va a desmerecer completamente la verdad del otro. Sí. Sergio abre una línea de conversación interesante. La insinué yo al principio cuando dije todos los individuos tenemos algún grado de esquizofrenia. No sé si el 1%
distintos, pero generalmente cuando estamos pensando en la persona esquizofrénica, la estamos pensando que son 365, 24 horas al día. Y yo estaba poniendo un ejemplo donde también se da este otro caso. Es decir, el tema de la esquizofrenia es un gran tema y es difícil abordarlo en un programa por mucho espacio que tengamos. Pero intentemos aportar algunas cosas que me parecen interesantes y sigo en la línea de Sergio. Yo creo que así como existen personas, se habla poco, existen relaciones, por ejemplo, de parejas que se pueden transformar en una relación esquizofrénica. Por ejemplo, la celopatía. Entonces, tú estás frente a quién. Esa persona puede ser 99%, nunca me olvidaré el caso del que era dueño y rector de la Universidad Santo Tomás. O sea, un caso emblemático. Rocha. ¿Ah? Rocha. Entonces, era rector de una universidad, o sea... Había creado, formado la Tipo, universidad. bastante inteligente. Extraordinariamente inteligente para formar lo que había formado y todo eso. Y sin embargo, entre la manipulación, como lo manipularon, pero también su juicio de realidad, pérdida de juicio de realidad en una celopatía, el tipo en ese momento, cuando estaba en ese entorno, o sea, en un porcentaje, era un esquizofrénico. Pero después salía de eso y estaba en una reunión o dando una clase y era un tipo brillante. O sea, a eso me refería yo con que tú puedes tener, comillas, esta doble personalidad. Ese es un tema. El otro tema es que sí yo creo que existen sociedades, culturas más esquizofrénicas dependiendo de donde tú mires la realidad. Porque cuando nosotros, la definición así, la que dijo Sergio al principio, pérdida, juicio, realidad. Pérdida. O sea, la pregunta es cuánto ha perdido de juicio de realidad. El que lo ha perdido todo es 365-24. El que ha perdido una parte o que ha perdido una mínima parte. Mi tesis es que a todos nos falta tener un mayor juicio de realidad, pero hay síntomas inequívocos. En general, el fanático del fútbol, de la garra no sé cuánto, de eso, o en la política, que también se ve mucho, o el fanático religioso. Son personas que ven una sola realidad. Y esto es un tema extraordinariamente interesante. Bueno, todos estos temas me apasionan a mí. ¿Existe una sola realidad? Cuando nosotros hablamos de realidad nos estamos refiriendo así. Yo hoy me llamo Mauricio Valenzuela, tengo tantos años, estoy sentado aquí, estamos conversando, el programa se llama Psicólogo, tengo juicio de realidad. Sé pescar el auto, sé llegar a la casa, sé hacer las cosas cotidianas. Sí, está bien. Entonces, Mauricio no es considerado una persona esquizofrénica. Pero a lo que voy, que hay culturas que de alguna manera... Ya, pero por ejemplo, como personas... Perdón, que te lleve a esta provocación. Sí. ¿Cómo personas que llevan una vida tan normal, ¿Ya? trabajan bien, no son mirados por los vecinos, Claro. o los compañeros de trabajo como alguien Soy que no Rocha. funciona, todo perfecto, y en la casa viven un infierno? ¿No es cierto? Y no solamente con el tema de los ceros, con Sí, claro. otro tipo de temas. Perfecto. ¿No es cierto? Y, entre comillas, tiene un comportamiento completamente anormal en la casa, o violento, o puede ser que tenga que ver con sentimientos o sensación, ¿no es cierto?, de delirios de persecución. No sé, ¿cómo es posible que en un entorno laboral, en un entorno social, estas personas, es como el típico vecino que de la serie gringa que mató toda una familia y todos los vecinos, pero si el vecino era súper bueno, era súper calmado, no, salía a regar acá todas las mañanas. Era un vecino ejemplar. Ejemplar. Y terminó. Entonces, Dale, Sergio, tú tienes... ¿Cómo convivimos con eso, digamos? Ya, lo que hace es que, claro, ahí la observación es si eso es psiquiátrico o no, en el fondo es la Claro. pregunta. Mira, tiene varias observaciones. Primero, de que una cosa es lo que nosotros en este momento estamos describiendo, que es, por ejemplo, la esquizofrenia, que tenemos aquí al señor Orias, que lo pasó tan mal porque su cabeza en este momento estaba desconectada. Hubo otro caso, Antares de la Luz, que tuvo otras características, pero que también También mesiánico. terminó muy mal, como tú mencionabas. Y otras personas que tienen, por ejemplo, lo que podríamos describir cuadros que son tóxicos, que son peligrosos, que deberían tener algún tipo de observación jurídica, pero que no hay pérdida de juicio de realidad.
las psicopatías. Porque cuando hay una psicopatía, tú puedes ejercer el daño a otro, no importarte, encubrir el hecho y probablemente volver a hacerlo si la situación está dada, a pesar de que te das cuenta que está mal o a pesar de que te das cuenta que quizás te puedes ir preso. En las psicopatías el problema no es que la persona pierda juicio de realidad. El problema es que ante la situación mala, la persona no es capaz de elegir lo correcto. El delincuente. Y sabemos que hay personas que lo tienen, por ejemplo, las personas con demencia frontotemporal. Son personas en general de tercera edad, viejitas, parece que don Bruce Willis está con esa enfermedad. ¿Te acuerdas? El gran actor de Duro de Matar y todo. Demencia frontotemporal. Cuando hay demencia frontotemporal, uno de los fenómenos que empieza a ocurrir es de que haces cosas que están fuera de lugar. Po. Con todo respeto, pero una persona así podría empezar a gustarle a su hija. Podría empezar a tener conductas impropias en el lugar que nunca he tenido. Una persona con una ligera deficiencia del subfrontal, grave pero ligera, podría perfectamente empezar a hacer actos que son monstruosos, pero que no implican una pérdida de juicio de realidad. En otras palabras, termina la situación y esta persona tiene una leve psicopatía y perfectamente podría ir a reírse con sus amigos. Claro. Y podría haberle pegado a su señora, podría haber matado a un perro. Claro. Entonces, te fijas, el problema es que hay una ley, McNigle, tengo que acordarme, una ley que pasó. Mira, había un presidente norteamericano que lo intentaron matar en el 1800 y tanto. A partir de esa ley, que copiaron muchos estados, incluyendo Chile, se decidió que las personas inimputables eran los esquizofrénicos, los que perdían juicio de realidad. Porque en ese caso la persona que intentó asesinar a este presidente, que no acuerdo cuál era de Estados Unidos, no era Lincoln, pucha, ya, ese estaba fuera de sí. Pero no hay leyes, y eso debería normarse. Sería interesante que si alguno de ustedes tiene injerencia en el Senado, hace una ley que las personas con psicopatía, si bien no tienen pérdida de juicio de realidad, no son capaces de ejecutar los actos moralmente correctos que la consensualidad social indica. Entonces esas personas perfectamente pueden hacer cosas atroces y después parece que no ha pasado nada. Pero también una lesión cerebral. Lo que hace que una lesión cerebral mucho menos expandida, conocida y mucho menos visible para el resto. Lo sabemos gracias al señor Damasio, por ejemplo, que estudió cerebros de personas dañadas en estas áreas, que estudió también el Phineas Gage, ¿se acuerda? El que tuvo esta lesión en el 1800 y que después agarraron el cráneo y lo recompusieron. Y esos cambios en la personalidad pueden hacer actos monstruosos, pero no están viendo dragones alrededor ni escuchando la voz de Dios. Entonces, yo creo que el más problemático no es la persona con esquizofrenia. Como muy bien dice Mauricio, la mayoría del riesgo es de autolesiones en una crisis. Sí, claro. El más peligroso son las psicopatías, que también son neurológicas, pero que en este momento no tenemos ni exámenes ni buenas baterías para poder decir, sabe que él tiene una psicopatía, mejor internémoslo. Porque realmente esta persona es un peligro para la sociedad y la persona, por mucho que le explique algo, es decir, sí, lo entiendo, y la va a hacer de nuevo. Mira, lo que es interesante, Julio, a lo mejor intentando, digamos, hacia donde están mirando por algo la pregunta, digamos, interpretando el sentido común de la gente, una cosa un poco didáctica para entender, digamos, cuando hablamos. Cuando hablamos de esquizofrenia estamos hablando de juicio de realidad, o sea, estamos hablando de pensamientos, ideas y creencias. Eso no significa que no estén involucradas las emociones, ni serio, no, pero básicamente tiene que ver con eso. Yo me creo, no sé, Jesucristo, yo escucho voces que tienen que ver con los sentidos. Ok. Otra cosa es lo que estaba hablando un poco Sergio, por ejemplo, el psicópata. El psicópata no tiene, bueno, de acuerdo a los valores, tiene ideas erradas con respecto a ideas de creencias, pero él tiene más bien un problema emocional que tiene que ver con el mundo de las neurosis, con el mundo de las emociones, y ahí tenemos la tercera, así como la tercera pilar importante dentro de todos estos cuadros, de todas estas patologías, lo que hablamos la otra vez, los trastornos limítrofes de personalidad. ¿Pero ¿Vieron el documental El Motivo? No. El Motivo es un documental, está en las plataformas. ¿El Motivo? Sí. No. Se trata de una familia en Israel, ocurre en Israel. Se trata de una familia en Israel muy bien constituida, muy normal. Papá, mamá, 2 niñas, un niño. Un niño brillante de 14 años, brillante, en el colegio. Prácticamente superdotado. Un día toma el M16 del papá, que era reservista, y le dispara a las 2 hermanas, al papá y a la mamá. Los asesina a los 4.
se va a la casa del vecino y dice, no, entraron a robar, los mataron a todos. Y ahí parte la serie, cuando la policía inmediatamente descubre que es el niño, pero no entienden cuál es el motivo. Y él después parte diciendo es una voz. ¿Quiere una voz, según él? Sí. No, eso es El motivo ahí está. Es un documental impresionante. Ahora, Imperdible. 4 capítulos de 35 minutos. ahora lo interesante, si vas a eso, claro, la voz cuando te habla, porque es súper importante Claro. insistir. En la esquizofrenia lo más común es alucinaciones auditivas. Estas alucinaciones auditivas a veces te dicen cosas, ¿ya? Los trastornos disociativos también tienen esa macana, pero un poquito distinta. Entonces, el diálogo interno se ve afectado. ¿Te acuerdas lo que la otra vez hablamos? Que quizás en los sueños lo único que queda de nosotros es saber que no sabemos dialogar a nosotros mismos. Claro. ¿Qué pasa si ese diálogo interno está alterado? Entonces, ellos describen no voces internas, en general son voces externas, pero que tienen una potencia. Y muchas veces esas voces externas, ordenan cosas. Ahora, a veces cuando tú hablas, entrevistas pacientes esquizofrénicos, a veces tienen dudas de esas voces son externas o internas. El lóbulo temporal está teniendo problemas para identificar. Y claro, en ese punto puede ser parecido con lo que nosotros vimos. No voy a dar un diagnóstico que yo no conozco muy de lejos el caso, lo que pasó acá con la secta con Oriap. ¿Hasta qué punto la persona realmente sentía que realmente tenía una orden divina? ¿Cómo lo podemos diferenciar de grandes profetas de la historia? Yo no quiero decir nombre. Claro. Sí, por Porque supuesto. tenemos profetas del catolicismo y de otras religiones que escuchaban voces. Por ejemplo, yo no quiero insisto, me encanta la religión y particularmente la religión católica. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, una tipa brillante, pero que se han estudiado el cráneo de ella y se descubrió que habían cisticercos. Es decir, que habían quistes de tenia, probablemente, o calcificaciones asociadas a quistes de tenia en zonas cruciales del cerebro, por ejemplo el lóbulo temporal, y quizás por eso la persona tenía esta exaltación religiosa. Sabemos que algunas epilepsias del lóbulo temporal también producen eso. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Geschwind, que habla de que tú tienes una especie de psicosis mística, pero realmente por un cortocircuito asociado a una epilepsia localizada en el lóbulo temporal. Entonces, por ahí sabemos de que de repente tú puedes recibir una orden y puedes tener una patología neuropsiquiátrica. Y en el fondo, ¿cuánto sabemos de nuestro cerebro? Es que en realidad Nada. sabemos re poco. Po. Shostakovich, el tipo que, ¿se acuerdan esta canción típica de André Rieu? Tan, tan, tarán, tan, se empezó para taranar. Shostakovich tenía una metralla en el temporal izquierdo. Y él no quiso que se la sacaran, un ruso de mediados del siglo pasado, porque cada vez que hacía presión la metralla, en esa zona aparecían nuevas ideas para componer música. Entonces también lo que tú planteas, hasta qué punto la brillantez, la capacidad de apofenía, de repente asociar cosas que no tienen ningún sentido, igual tiene que ver con la creatividad, Claro. igual está la esquizofrenia, igual están los grandes artistas, igual está en Van Gogh, que probablemente tenía epilepsia, y veía estos girasoles con estas características visuales tan extraordinarias que después lo vieron los físicos y los ingenieros en términos de la fisiología del calor distribuido en un ambiente. Entonces, claro, no es blanco y negro. La gente también tiene potencialidades ocultas, muchas veces en ciertas patologías. Quizás el que cree escuchar a Dios a veces también lo escucha, pero a veces se escucha él mismo. Sí, a lo mejor a nadie le interesa, pero yo tuve una experiencia, y lo voy a decir así, lo voy a contar. Yo tuve una experiencia donde viví, experimenté esto del juicio de realidad. Día de lluvia, Viña del Mar, Avenida Perú, solo, caminando. Estudiaba filosofía yo, estaba en la Universidad de Chile en ese entonces. Y era obsesionado por Aristóteles, por esto, por tal, leyendo Así hablaba Zaratustra. Me acuerdo que en esa época, un clásico, quien no lee y quien no se vuelve loco De leyendo, Nietzsche. de Nietzsche, quien no se vuelve loco leyendo ese libro. Sobre a Germán Hesse, bueno, da lo mismo. Caminaba yo, tipo 3 de la tarde, iba caminando, y empecé a trotar. Y de repente, una cosa extrañísima, no sé ni siquiera explicarlo tan bien, pero sentí que había dado un paso más allá de la razón. Y como intenté como volver, y me costó volver al juicio de realidad, o sea, como volver a una sensación, me cuesta explicarlo. Estuviste en el trema, como dicen en broma, digamos, los patólogos Ya. alemanes, los psicopatólogos, de que ese tremor de la realidad, que sientes que la realidad ya no empieza a ser real. Hay un límite
hay un límite. Que rompe el beso. Hay un límite y yo di un paso más allá de ese límite y cuando yo me doy cuenta de que me costaba volver a la realidad, le tomé mucho miedo. Sentí una sensación de miedo de no poder volver y enloquecerme. Entonces, sabemos poco de esto, experimenté yo eso, afortunadamente creo que volví, pero nunca más empecé a moderar esto de estar 24 horas al día pensando, analizando, que Nietzsche con Aristóteles, con este y todo, Era un alumno que me iba muy bien, pero era comprometido, pero pasaba 24 horas al día pensando y estuve a punto de enloquecer. Había que relajarse. Había que relajarse, hay que tomar las cosas y lo vamos a dejar aquí para que la gente no enloquezca. En las casas. En el set B ya nos están esperando, ¿ah?